Bien, vamos a comenzar a tejer el cuerpo. Entonces, en la corrida 1, vamos a tejer desde la pierna 2. Primero vamos a tejer 4 cadenas, luego 27 puntos bajos, tomando los puntos de la pierna 1, luego vamos a tejer 4 puntos bajos, luego 27 puntos bajos de la pierna 2. Y así vamos a tener al final del tejido 62 puntos, ¿ok? Entonces, acá tengo las piernas que ya tejimos, les puse un número. Esta es la 1, la pierna 2, las piernas las vamos a ubicar. Esta es la parte trasera de las piernas, el talón de las piernas, la punta está hacia adelante. Así las vamos a tomar para tejer, ¿ok? Entonces, desde la pierna 2, donde no cerramos el tejido, tejo primero 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Estas 4 cadenas nos van a formar la entrepierna, ¿ok? Ahora, voy a tejer 27 puntos bajos, tomando todos los puntos de la pierna 1. El primer punto lo voy a tejer en el último punto tejido de la pierna 1. Y en este caso voy a tomar el punto completo para dar firmeza a la unión. Solo en este primer punto tomo el punto completo y tejo un punto bajo. Se me soltó. Ya. Ahora voy a tejer 26 puntos bajos más. Son en total 27. Pero ahora, desde ahora, voy a tomar solo la hebra delantera de los puntos de la pierna 1. Solo la hebra delantera. Cuando terminemos entonces todos los puntos de la pierna 1, volvemos. Bien, terminé los 27 puntos bajos de la pierna 1 y llegué a las cadenas que tejimos en el principio. Entonces, en cada cadena vamos a tejer un punto bajo. Son 4 puntos bajos entonces en la entrepierna. Es simple, introducen el crochet en el centro de la cadena y tejen un punto bajo. 1, la siguiente cadena, el siguiente punto bajo, 2, 3 y 4. En la última cadena el cuarto punto bajo. Ahora vamos a tejer 27 puntos bajos tomando todos los puntos de la pierna 2. Y así terminaríamos esta corrida número 1. Terminé la corrida número 1, tejí los 27 puntos bajos de la pierna 2 y llegué nuevamente al principio del tejido donde están las 4 cadenas. Ahí está entonces terminada la corrida número 1. La corrida número 2 la comenzamos a tejer aquí, en estas cadenas, en la hebra que quedó de las 4 cadenas, y luego seguimos por la pierna 1, luego por la entrepierna desde el lado delantero, también hay puntos para tejer, y luego seguimos con los puntos de la pierna 2, ¿ok? Fíjense bien en eso porque algunas se confunden. La entrepierna se teje por este lado que sería la espalda y también por este lado que sería la delantera del muñeco. Entonces, en la corrida número 2 vamos a tejer un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, luego 27 puntos bajos, luego un aumento, 2 puntos bajos, un aumento y para terminar 27 puntos bajos. Al final vamos a tener 66 puntos en el tejido. Entonces yo voy a partir con ustedes esta corrida número 2 y en el primer punto voy a tejer en la primera cadena, hebra de cadena que quedó ahí, un aumento.
Tiren bien estos puntos para que no se abra la entrepierna después el tejido. Bien, hice un aumento, marco el primer punto tejido porque estamos tejiendo en espiral. Luego en la siguiente cadena tejo un punto bajo, en la siguiente cadena tejo otro punto bajo y en la siguiente cadena tejo un aumento. ¿Ok? Ahora voy a tejer 27 puntos bajos, tomando todos los puntos de la pierna 1. Recuerden que estamos tomando solo la hebra delantera de los puntos. Bien, terminé los 27 puntos bajos y ahora estoy nuevamente en la entrepierna por el lado de la delantera del muñeco. Entonces aquí, después de estos 27 puntos bajos, voy a tejer un aumento en el primer punto de la entrepierna, un aumento. En el siguiente punto voy a tejer un punto bajo, estoy tomando solo la hebra delantera. En el siguiente otro punto bajo y en el siguiente un aumento, tomando solo la hebra delantera. Bien, y ahora para terminar voy a tejer 27 puntos bajos, que son los puntos de la pierna 2, hasta llegar al marcador de tejido. Estos son los 27 puntos bajos de la pierna 2. Bien, terminé la corrida número 2, tejí los 27 puntos de la pierna 2 y entonces en este momento tengo en el tejido un total de 66 puntos y ese es el máximo de puntos del cuerpo. Entonces ahora, desde la corrida 3 hasta la corrida 8 vamos a mantener la cantidad de puntos. En cada una de estas corridas vamos a tejer 66 puntos bajos. ¿Ok? Nos vemos después de terminar la corrida 8. Terminé la corrida 8, entonces ahora vamos a centrar el final del tejido. Vamos a hacer que quede en el centro de la espalda. Esta es la espalda del muñeco. Para esto entonces vamos a tejer 3 puntos bajos, tomando solo la hebra delantera. Tejo 1, tomo la siguiente hebra delantera y tejo el segundo punto bajo, tomo la siguiente hebra delantera y tejo el tercer punto bajo. Ahora dejamos un trozo de hilo y cortamos. Sin hacer cadena, simplemente tiramos del crochet y enhebramos este hilo en una aguja. Perdón, se me movió la cámara. Ya enhebramos el hilo con la aguja para copiar el punto. Vamos a copiar el punto que está a la izquierda, este punto, el que está a la izquierda del último punto tejido. Entonces introducimos la aguja de adelante hacia atrás en el siguiente punto que está a la izquierda, tiramos el hilo. Ahora introducimos la aguja de adelante hacia atrás, tomando solo la hebra trasera del último punto tejido y tiramos. Así copiamos el punto para disimular el cambio de color. Si después de copiar el punto les cuesta encontrar el punto copiado con la aguja, les recomiendo que en este momento, que pueden estirar y ver cuál es el punto, lo marquen, pongan un marcador, este es el punto copiado, y ahora por el revés del tejido rematamos el hilo
para que no se mueva con el uso y con el lavado. Ahora, antes de hacer el cambio de color, rellenen la zona de los pies, ¿ok? Solo la parte de los pies. Bien, ya puse el relleno en los pies, solo la parte de los pies para que no se haga más difícil seguir tejiendo. Y entonces ahora vamos a poner en el crochet el nuevo color, el color de la polera. Hacemos un nudo corredizo, ponemos el hilo en el crochet y entonces vamos a tejer la corrida número 9. En esta corrida vamos a mantener la cantidad de puntos que tenemos en el tejido. Vamos a tejer 66 puntos bajos, tomando solo la hebra delantera de los puntos que ya tenemos en el tejido. Entonces saco el marcador, introduzco el crochet en el punto copiado con la aguja y tejo el primer punto bajo de la corrida 9. Tomo la hebra delantera del siguiente punto y tejo el segundo punto bajo. Y así voy tejiendo en total 69 puntos bajos tomando solo la hebra delantera. Recuerden eso. Bien, vamos a tejer la corrida número 10. En esta corrida tejemos 66 puntos enano, tomando solo la hebra delantera de los puntos de la corrida anterior. Entonces, tomo la hebra delantera del primer punto y tejo un punto enano o punto raso. Es lo mismo. Y lo marco. Este es el primer punto de la corrida 10 del cuerpo. Tomo la siguiente hebra delantera y tejo otro punto enano. Así entonces tejo en total 66 puntos enano o punto raso. Bien, terminé la corrida número 10. Así que ahora voy a soltar el punto del crochet y voy a pasar el crochet por debajo de el punto raso o punto enano primero que tejí, el que está adelante del final del tejido. Entonces el crochet pasa de atrás hacia adelante. Ahí está. Pongo aquí el hilo en el crochet, giro el tejido, tengo el revés a mi vista y paso este hilo hacia el interior del tejido. Ahí está. Y aquí tejo una cadena. Ahora giro nuevamente el tejido, estoy por el derecho y vamos a tejer en la corrida número 11, vamos a tejer en total 66 puntos bajos. Vamos a mantener la cantidad de puntos, pero vamos a tejer tomando las hebras traseras, aquí están por el interior del tejido. Estas son las hebras traseras que no usamos cuando tejimos la corrida número 9. Aquí están. ¿Ok? Entonces, voy a levantar la primera con la aguja. Introduzco el crochet en mi punto y tomo solo esa hebra y tejo el primer punto bajo de la corrida, lo marco, este es el primer punto de la corrida 11 y así tomo la siguiente hebra que está por el interior del tejido, tejo el segundo punto bajo. Oh, me cuesta pasar. Ahí. Tomo la siguiente hebra, que está aquí en el interior del tejido
y tejo otro punto bajo. Así tejo en total 66 puntos bajos. Bien, terminé la corrida 11. De esta forma ya terminamos de tejer la parte más ancha del cuerpo del koala y ya tejimos el borde de la polera. Les muestro el koala terminado, tejimos este borde de la polera. Entonces, ahora vamos a comenzar a disminuir puntos. Y vamos con calma porque es una forma distinta a la que les he mostrado antes de disminuir. ¿Ok? Entonces, corrida 12. Vamos a tejer 14 puntos bajos. Disminución, una disminución. Un punto bajo, una disminución. 29 puntos bajos. Una disminución, un punto bajo, una disminución y para terminar 13 puntos bajos. Así al final vamos a tener 62 puntos en el tejido. Entonces, lo que vamos a hacer en resumen es que vamos a disminuir a los lados del cuerpo del koala. Las disminuciones van a ir quedando, les voy a mostrar el koala terminado, aquí está. Las disminuciones van a quedar aquí. ¿Ok? Entonces, partimos. Vamos a tejer siempre tomando solo la hebra delantera de los puntos. ¿Ya? Entonces, tomo la primera hebra del primer punto y tejo un punto bajo. Lo marco. Es el primer punto de la corrida 12 y luego tejo 13 puntos bajos más. Tengo que tejer 14 en total. Nos vemos después de eso. Bien, tejí 14 puntos bajos. Ahora vamos a tejer una disminución. Tomo las dos hebras delanteras de los siguientes puntos y tejo la disminución. Un punto bajo en el siguiente punto y luego una disminución. Ahora voy a tejer 29 puntos bajos para llegar al otro lado. Bien, terminé los 29 puntos bajos y ahora tejo una disminución invisible, en el siguiente punto un punto bajo y luego una disminución invisible. Ahora, para terminar, tengo que tejer 13 puntos bajos. Bien, terminé la corrida número 12, tejí los 13 puntos bajos que me faltaban. Ahora, en la corrida 13 vamos a tejer 62 puntos bajos. Vamos a mantener la cantidad de puntos. Nos vemos después de eso. Bien, en la corrida 14 vamos a tejer 14 puntos bajos, luego una disminución, un punto bajo, una disminución. Después 25 puntos bajos. Luego una disminución, un punto bajo, una disminución y vamos a terminar con 13 puntos bajos. Así al final de esta corrida vamos a tener 58 puntos en el tejido. Entonces yo voy a comenzar. Lo primero entonces es que tenemos que tejer 14 puntos bajos. Tomando solo la hebra delantera del primer punto, tejo un punto bajo. Lo marco y así continúo tejiendo 14 puntos bajos. Bien, terminé los 14 puntos bajos. Ahora tejemos una disminución invisible. Ustedes ya saben cómo se hace. Luego un punto bajo. En el siguiente punto entonces tomo la hebra delantera, un punto bajo.
y luego una disminución invisible. Ahora, vamos a tejer 25 puntos bajos hasta llegar a este otro lado del cuerpo. Bien, terminé los 25 puntos bajos y ahora tejemos una disminución invisible. Luego, en el siguiente punto tejemos un punto bajo y luego una disminución invisible. Ahora, para terminar la corrida tenemos que tejer 13 puntos bajos. Bien, ahora, en las corridas 15 y 16 mantenemos la cantidad de puntos. En cada corrida tejemos 58 puntos bajos. Y recuerden que tejemos tomando solo la hebra delantera de cada punto. Nos vemos después de eso. Bien, en la corrida 17 vamos a tejer 12 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos y una disminución. Luego, 21 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución y para terminar vamos a tejer 11 puntos bajos. Así, al final de esta corrida vamos a tener 54 puntos en el tejido. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tejer 12 puntos bajos, recuerden, tomando solo la hebra delantera de los puntos. Bien, tejí los primeros 12 puntos bajos. Ahora tejemos una disminución invisible. Luego, 3 puntos bajos. Entonces tomo la hebra delantera del siguiente punto, tejo un punto bajo, la siguiente, el segundo punto bajo, en el siguiente, el tercer punto bajo, y ahora hacemos una disminución invisible. Bien, ahora vamos a tejer 21 puntos bajos para llegar a este otro lado. Bien, terminé los 21 puntos bajos y ahora tejemos una disminución invisible. Ahora 3 puntos bajos. 1, en el siguiente 2, en el siguiente 3 y ahora una disminución invisible. Bien, ahora para terminar entonces tenemos que tejer 11 puntos bajos. Bien, en la corrida 18 vamos a mantener la cantidad de puntos. Vamos a tejer 54 puntos bajos tomando solo la hebra delantera de los puntos. Recuerden eso. Bien, vamos a tejer la corrida 19. 11 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución. Luego 19 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución y para terminar tejemos 10 puntos bajos. Así, al final de esta corrida 19 vamos a tener 50 puntos en el tejido. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tejer 11 puntos bajos. Bien, terminé de tejer los primeros 11 puntos bajos. Ahora tejemos una disminución invisible. Ahora 3 puntos bajos. Uno en el siguiente punto. En el siguiente punto el segundo punto bajo. Y en el siguiente el tercer punto bajo. Ahora una disminución invisible. Ahora vamos a tejer 19 puntos bajos. Bien, tejí los 19 puntos bajos y ahora tejemos una disminución invisible. Ahora 3 puntos bajos.
1, en el siguiente punto el segundo punto bajo, en el siguiente punto el tercer punto bajo, y ahora una disminución invisible. Ahora, para terminar la corrida tenemos que tejer 10 puntos bajos. Ahora, en la corrida 20 vamos a mantener la cantidad de puntos. Vamos a tejer en total 50 puntos bajos. Nos vemos después de eso. Bien, vamos a la corrida 21. 10 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución. Luego 17 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución, y para terminar tejemos 9 puntos bajos. Así, al final de esta corrida vamos a tener 46 puntos en el tejido. Voy a comenzar entonces, tenemos que tejer 10 puntos bajos. Bien, tejí los primeros 10 puntos bajos y ahora tejemos una disminución invisible, luego 3 puntos bajos, 1 en el siguiente punto, en el siguiente punto el segundo, y en el siguiente el tercer punto bajo. Ahora una disminución invisible. Bien, ahora vamos a tejer 17 puntos bajos para llegar al otro lado del cuerpo. Bien, terminé los 17 puntos bajos y ahora tejemos una disminución invisible, en el siguiente punto un punto bajo, en el siguiente otro punto bajo, tenemos 2, y en el siguiente el tercer punto bajo. Ahora tejemos una disminución invisible. Y para terminar, tejemos 9 puntos bajos para llegar al marcador. Bien, en la corrida 22 mantenemos la cantidad de puntos. Vamos a tejer 46 puntos bajos. Bien, en la corrida 23 vamos a tejer 9 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución. 15 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución, y para terminar vamos a tejer 8 puntos bajos. Así, al final de esta corrida vamos a tener 42 puntos en el tejido. Entonces partimos tejiendo 9 puntos bajos. Bien, tejí los primeros 9 puntos bajos. Ahora tejemos una disminución invisible, luego 3 puntos bajos. Tomo la hebra delantera del siguiente punto, tejo un punto bajo, en el siguiente punto el segundo punto bajo, en el siguiente el tercer punto bajo. Y ahora una disminución invisible. Ahora vamos a tejer 15 puntos bajos para llegar al otro lado del cuerpo. Bien, terminé los 15 puntos bajos y ahora tejemos una disminución invisible primero, luego 3 puntos bajos, tejo uno en el siguiente punto, el segundo punto bajo en el siguiente punto y el tercer punto bajo en el siguiente punto, y ahora tejo una disminución invisible. Ahora, para terminar,
tejo 8 puntos bajos. Bien, en la corrida 24, atentos, vamos a tejer 7 puntos bajos, luego una disminución y un punto bajo. Esta secuencia la vamos a repetir 2 veces, luego una disminución, después 14 puntos bajos, luego una disminución, un punto bajo, y esta secuencia que está entre paréntesis la repetimos 2 veces, luego una disminución y para terminar tejemos 5 puntos bajos. Así al final de esta corrida vamos a tener 36 puntos en el tejido. Entonces vamos a tejer primero 7 puntos bajos. Bien, ya tejí los primeros 7 puntos bajos. Ahora vamos a tejer una disminución invisible, luego un punto bajo, una disminución invisible, se me soltó, oh, ahora sí, ya, la disminución invisible, un punto bajo y una disminución invisible. Ahora vamos a tejer 14 puntos bajos para llegar al otro lado del cuerpo. 14 puntos bajos. Bien, tejí los 14 puntos bajos y ahora tejemos una disminución invisible, un punto bajo, una disminución invisible, un punto bajo y una disminución invisible. Ahora para terminar esta corrida tejemos 5 puntos bajos. Bien, en la siguiente corrida, la corrida 25, vamos a unir la mitad de cada brazo al cuerpo. Entonces lo primero es que vamos a marcar el primer punto que vamos a unir de cada brazo al cuerpo. Doblen el brazo por la mitad y desde el último punto tejido cuenten 4 puntos hacia la derecha. 1, 2, 3, 4. En el cuarto punto lo marcan. Aquí está lo mismo. Desde el final del tejido, 1, 2, 3, el cuarto punto marcado. Estos son el primer punto que vamos a unir del brazo al cuerpo. Entonces, en la corrida 25, vamos a tejer 6 puntos bajos del cuerpo, 8 puntos bajos, tomando los puntos del brazo y del cuerpo, 10 puntos bajos en el cuerpo, 8 puntos bajos tomando los puntos del brazo y del cuerpo, y para terminar 4 puntos bajos tomando solo los puntos del cuerpo. Vamos a mantener la cantidad de puntos, que son 36. Entonces lo primero que vamos a hacer es tejer 6 puntos bajos. Bien, tejí los primeros 6 puntos bajos tomando solo los puntos del cuerpo, la hebra delantera de los puntos solamente, ¿ok? Recuerden eso. Ahora, el hilo está en el crochet. Tomo uno de los brazos, lo ubico pegado al cuerpo, saco el marcador y en el punto que tenía marcado introduzco el crochet desde el interior del tejido hacia el otro lado
tomando el punto completo y luego introduzco el crochet en el siguiente punto del cuerpo, también tomando el punto completo del cuerpo. Ahí están los dos puntos completos, uno del brazo, uno del cuerpo, y aquí tejo un punto bajo. Luego tengo que tejer 8 puntos bajos en total, uniendo el brazo al cuerpo. Entonces luego introduzco el crochet desde el interior del tejido hacia el otro lado, tomando todo el punto del cuerpo, del brazo, perdón, el punto completo. Busco el siguiente punto en el cuerpo, introduzco el crochet, tengo los dos puntos completos, uno del brazo, uno del cuerpo, y aquí tejo el segundo punto bajo. Así tejo entonces en total 8 puntos bajos, uniendo el brazo al cuerpo. Bien, terminé de tejer los 8 puntos bajos uniendo el brazo al cuerpo. Ahora, vamos a tejer 10 puntos bajos, tomando solo los puntos del cuerpo y tomando solo la hebra delantera de los puntos, ¿sí? Solo toman la hebra delantera y tejen en total 10 puntos bajos. Bien, terminé los 10 puntos bajos tomando solo los puntos del cuerpo. Ahora tomamos el siguiente brazo. Tengo el hilo en el crochet. Tomo el siguiente brazo, saco el marcador, en ese punto introduzco el crochet, tomando el punto completo, busco el punto que viene desde el cuerpo y también tomo el punto completo. Ahí están los dos puntos, uno del brazo, uno del cuerpo, y tejo un punto bajo. Así tejo en total 8 puntos bajos en total, uniendo el brazo al cuerpo. Bien, terminé de unir la mitad del otro brazo al cuerpo y ahora para terminar tenemos que tejer 4 puntos bajos tomando solo los puntos del cuerpo. Bien, ahora vamos a tejer la corrida 26. Primero vamos a tejer 6 puntos bajos tomando solo la hebra delantera de los puntos del cuerpo. Bien, tejí los primeros 6 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 8 puntos bajos tomando solo la hebra delantera de los puntos del brazo, los puntos que no hemos tejido. Ok, entonces tomo solo la hebra delantera del primer punto del brazo y tejo un punto bajo. Así tejo en total 8 puntos bajos. Bien, ahora vamos a tejer 10 puntos bajos tomando solo la hebra delantera de los puntos del cuerpo. Ahora vamos a tejer 8 puntos bajos tomando solo la hebra delantera de los puntos que no hemos tejido del brazo, del otro brazo. Bien, y ahora para terminar vamos a tejer 4 puntos bajos hasta llegar al marcador, tomando solo la hebra delantera de los puntos que quedan en el cuerpo. Bien, terminé la corrida 26. Tejí los últimos 4 puntos bajos en el cuerpo. Ahora, antes de continuar, vamos a rellenar los brazos del muñeco. Rellenen la porción gris. Rellenen bien el puño y en la parte del brazo pongan poco relleno. La porción verde o del color que ustedes estén haciendo, la porción de la manga de la polera, no le pongan relleno porque
esto es para que los brazos caigan a los lados del cuerpo. Si ustedes rellenan hasta el final, hasta arriba, los brazos van a quedar así, estirados. Para que los brazos caigan sobre el cuerpo, solo vamos a rellenar la porción gris y en esta parte del brazo pongan poco relleno. Bien, rellené los dos brazos. Ahora, de cada brazo, al cerrar el tejido de cada brazo, yo les dije que dejaran una hebra larga de hilo, que la íbamos a usar después. Este es el momento. Enhebren aguja con la hebra larga de uno de los brazos. Y ahora vamos a hacer unas puntadas para fijar el relleno en la porción gris, para que con el lavado y con el uso del muñeco el relleno no se mueva de su lugar. Entonces el hilo está dentro del tejido, tengo esta aguja larga, introduzco la aguja por entre las dos capas de tejido. Recuerden, aquí está el espacio abierto para poder rellenar del brazo, y saco la aguja arriba de la corrida de puntos raso que tejimos, arriba del borde de la polera. Ya. Tiran. Ahora hacen una puntada hacia el lado, muy pequeña, y sacan la aguja por el otro lado del tejido en el mismo lugar, sobre el borde de la polera, de la manga. Tiran, acomodan, hacen una puntada hacia el lado y sacan la aguja por el interior del tejido. Bien. Listo. Con esto el relleno del brazo no se va a mover. Y ahora por el interior del tejido rematen este hilo para que no se mueva con el uso y con el lavado. Hagan dos remates para asegurarse bien de que esto no se mueva. Listo. Hagan lo mismo con el otro brazo. Bien, ahora vamos a tejer la corrida 27. 5 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución. Luego, 8 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución, y para terminar tejemos 3 puntos bajos. Así, al final de esta corrida 27 vamos a tener 30 puntos en el tejido. Entonces vamos a partir tejiendo 5 puntos bajos. Bien, ahora ya tejí los primeros 5 puntos bajos. Vamos a tejer primero una disminución invisible. Ahora, 2 puntos bajos. Tomo la hebra delantera del siguiente punto y tejo un punto bajo. Tomo la siguiente hebra delantera y tejo otro punto bajo. Ahora una disminución invisible. Ahora 2 puntos bajos. Un punto bajo en el siguiente punto, otro punto bajo en el siguiente punto, y ahora una disminución invisible. Ahí están las hebras delanteras de los dos siguientes puntos y la disminución invisible. Ahora, aquí entonces vamos a tejer 8 puntos bajos, tomando solo la hebra delantera de los puntos que están en la corrida anterior.
Ok, terminé los 8 puntos bajos de aquí de la zona delantera. Entonces en el otro brazo tejemos, seguimos tejiendo una disminución invisible, dos puntos bajos, uno en el siguiente punto y otro en el siguiente punto. Ahora una disminución invisible. Ahora dos puntos bajos. Uno en el siguiente punto. Otro en el siguiente punto. Y ahora una disminución invisible. Me cuesta hacer esto con la cámara. Y ahora, para terminar, entonces vamos a tejer 3 puntos bajos tomando solo la hebra delantera de los puntos del cuerpo, y así llegamos al marcador y terminamos esta corrida. Bien, en la corrida 28 vamos a tejer 30 puntos enano o punto raso. ¿Ok? Vamos a mantener la cantidad de puntos que tenemos en el tejido, son 30. Entonces tomo la hebra delantera del siguiente punto y tejo un punto raso o punto enano. Lo marco, es el primer punto de la corrida, y así tejo en total 30 puntos. Tomo la hebra delantera del siguiente punto y tejo otro punto raso o punto enano. Bien, terminé de tejer los 30 puntos raso o punto enano, llegué al marcador. Entonces ahora cortan un trozo de hilo y tiran del crochet. Así, listo. Nada más, esto, el hilo lo dejan así. Después vamos a con una aguja pasar este hilo hacia el interior del tejido y vamos a rematar. Entonces ahora vamos a cambiar color al color gris. Bien, tejí los 30 puntos bajos en color gris, llegué al inicio del tejido y aquí primero tejemos, tomo el punto completo, el primer punto que tejí en color gris, y tejo un punto raso, luego una cadena y cortamos un trozo de hilo largo y cerramos. Se acabó el tejido del cuerpo, terminamos. Son en total 29 corridas. Ahora, con una aguja pasen este hilo de color verde, el final de la polera, hacia el interior del tejido y rematan el hilo verde por dentro del tejido. Bien, tenemos entonces el cuerpo terminado. Tejimos al final el borde del cuello de la polera. Les muestro acá en el terminado. Tejimos este borde. Y la última corrida de color gris para luego, esta es la que vamos a usar, esta corrida para coser el cuerpo a la cabeza. Entonces ahora solo falta rellenar. Pongan relleno, si es necesario ayúdense con el crochet para empujar el relleno hacia las piernas y luego van subiendo hacia el cuello. Recuerden, tienen que poner suficiente relleno para que el tejido quede estirado, que no queden arrugas. Y nos vemos para el siguiente video hacer la cabeza.